Esto es algo similar a lo que el doctor Gómez Almaguer mostró, que muestra cómo ya los trasplantes aproidénticos están empezando a convertirse probablemente en lo más popular que hay en la actualidad, porque por las mismas características que él ya mencionó. Sin embargo, como mencioné yo, históricamente los resultados en los trasplantes aproidénticos eran una catástrofe. Entonces, si ustedes empezaran a ver lo que se publicaba a finales del siglo pasado, que aunque suene muy lejano no es tanto, a la gente le iba muy mal, entonces se morían y les daban injerto contra el recipiente y de hecho la técnica se abandonó hasta que se pudieran desarrollar maneras más efectivas de prevenir la enfermedad de injerto contra el recipiente, que era la toxicidad más característica. Ahora, en contrario a lo que el doctor Gómez Almaguer dice, nosotros en realidad no tenemos participación financiera en la producción de ciclofosfamida, pero se ha estado utilizando en el hospital desde que el Centro de Oncología se creó a finales de los años 60. Y esto empezó a ocurrir porque nosotros, y hablo nosotros, aunque yo en realidad todavía no había ni nacido, no teníamos una unidad de radioterapia cuando se empezaron a realizar los trasplantes en Hopkins. Entonces, se empezó a buscar maneras de acondicionar a un paciente que requería trasplante que no usaran radioterapia. Entonces, así como Don Thomas en Seattle está utilizando ciclofosfamida con radiación, nosotros, y de nuevo hablo nosotros de una manera muy ligera, empezamos a buscar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ciclofosfamida. Es inmunosupresiva. En ese momento no se entendía muy bien el concepto de que no era mieloablativo. Y los primeros 36 trasplantes que se realizaron en el hospital utilizaron únicamente ciclofosfamida sin ningún tipo de otro acondicionamiento. Y como desgraciadamente se estaban trasplantando pacientes que estaban en la 20ª recaída, pues no era precisamente lo más efectivo, entonces empezó a combinar con el busulfán. Y en 1980 el doctor Santos publicó la primera serie de pacientes con leucemia aguda que se trasplantaron en Hopkins en el New England Journal of Medicine, y esta es una actualización de sobrevida. Entonces vemos que su experimento en realidad sí funcionó, y a pesar de no tener ciclofosfamida para prevenir la enfermedad de injerto contra el recipiente, había pacientes que sobrevivían. Sin embargo, Santos y Owens, el doctor Owens por cierto acaba de fallecer, empezaron a utilizar la ciclofosfamida para prevenir la enfermedad de injerto contra el recipiente. Y lo que hicieron era utilizar bajas dosis de ciclofosfamida después del trasplante. Sin embargo, cuando se empezó a estudiar a ver si funcionaba o no, se descubrió que en realidad la ciclosporina era mejor agente que la ciclofosfamida en bajas dosis, y la droga se puso en un gabinete y nunca se volvió a utilizar. Hasta finales de nuevo del siglo pasado, cuando dos de mis compañeros, el doctor Efraim Fuchs y el doctor Leo Losnick, empezaron a experimentar pulsos de alta dosis de ciclofosfamida después de trasplante, en trasplantes en roedores. Y descubrieron que a los ratones les iba muy bien cuando les daban estos pulsos de ciclofosfamida. Debo decirles que hablar de ciclofosfamida en trasplante en media hora es una situación extraordinariamente dificultosa, entonces voy a tratar de comprimir las cosas un poco, pero la ciclofosfamida es una droga que se puede administrar. Las toxicidades son en general bien conocidas para todos los hematólogos y como sabemos se ha utilizado históricamente para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades por muchos años. Como el doctor Gómez mencionó, tiene la ventaja de que las células troncales en la médula son prácticamente inmunes, porque tienen una enzima que es la ALDH. Entonces, yo les puedo dar mucha ciclofosfamida después de un trasplante y el paciente se va a recuperar la médula ósea. Lo puedo matar con otras toxicidades, pero la ALDH va a inactivar la ciclofosfamida y la médula va a sobrevivir. Ahora bien, ya entrando un poco a lo que es cómo funciona la droga, en realidad no estamos muy seguros de cómo es que funciona la droga para prevenir la enfermedad de injerto contra el recipiente. Sabemos que la mayoría de los linfocitos tienen bajas dosis de esta enzima, entonces en el momento que yo le dé ciclofosfamida, los linfocitos se van a morir. Entonces, si ustedes recuerdan los estudios de hace
ya bastante tiempo de tratar linfomas de bajo grado, leucemia linfocítica crónica con ciclofosfamida nada más y que las cuentas de linfocitos bajan muy bien, es porque, de nuevo, la mayoría de los linfocitos no tienen esta droga. Sin embargo, como mencioné, las células de la médula ósea, así como los linfocitos de memoria, tienen muy alta concentración de ALDH. Entonces, de nuevo, estas células van a sobrevivir a la administración de la ciclofosfamida y esto tiene relevancia. Entonces, este fue nuestro primer modelo sobre lo que era nuestra teoría de cómo la droga funcionaba. Entonces, ustedes dan ciclofosfamida en día 3 y las células de memoria, que son las que se encargan de atacar el citomegalovirus o el herpes, esas van a sobrevivir. Pero las células que se activan con el trasplante, como no son células de memoria, esas células que en teoría eran las que iban a causar la enfermedad de injerto con el recipiente, ellas no van a sobrevivir a la ciclofosfamida. Entonces, nuestra teoría era, ustedes dan ciclofosfamida en día 3, día 4, las células de memoria sobreviven, las células que se están activando con el trasplante, el daño tisular, etcétera, esas se mueren y entonces el paciente va a estar sonriendo y va a sobrevivir y todo el mundo contento. Sin embargo, muy probablemente esta era una teoría muy simplista y es muy probable que haya mucho de cierto en eso, pero estamos realizando otros estudios para tratar de averiguar cómo es que esto funciona y parece ser que hay más de lo que inicialmente creímos. Y una de estas cosas es que la administración de ciclofosfamida después del trasplante causa un incremento en las células, en los linfocitos T reguladores. Entonces, cuando ustedes tienen un incremento en linfocitos T reguladores, obviamente esto es una situación inmunosupresiva, el riesgo de enfermedad de injerto contra el recipiente va a disminuir y lo que hemos encontrado es que tras la administración de ciclofosfamida, tenemos de nuevo el incremento de estos linfocitos y por lo tanto creemos que este sea quizá de momento, hasta donde sabemos, la situación que ayuda a prevenir el desarrollo de la enfermedad de injerto recipiente, aún más que la muerte de los linfocitos reactivos, como mencionamos inicialmente. Es probable que la combinación en realidad sea más que simplemente un solo mecanismo, pero de momento eso es lo que pensamos sea probablemente el factor más importante. La ciclofosfamida es inmunoablativa, no daña las células tallo. Hemos utilizado ciclofosfamida para tratamiento de muchas enfermedades en muy altas dosis y los pacientes siempre recuperan sus cuentas de sangre, tienen periodos de neutropenia breves, no tienen infecciones serias. Lo hemos utilizado para enfermedades autoinmunes, lo hemos utilizado para linfomas de bajo grado y no requiere, aún en dosis altas, no requiere ningún tipo de soporte de células. Entonces, llega un paciente con linfoma de bajo grado. Esto no es algo que hagamos ya en la actualidad porque probablemente la ciclofosfamida en altas dosis como agente único en linfoma sea inferior a un trasplante autólogo, pero ya un paciente con un linfoma de bajo grado y le doy 50 miligramos por kilo por día por 4 días y a las 2 semanas el paciente ya recuperó cuentas y el linfoma respondió. Lo mismo para pacientes que tienen lupus, que tienen anemia plástica. La anemia plástica tardan más en recuperar cuentas, pero de todos modos se recuperan. Entonces, esto es una cosa que se puede utilizar particularmente como un esquema inmunosupresor y que no requiere mayor tipo de soporte. Ahora bien, ¿cómo es que lo hacemos o cómo es que la utilizamos para trasplante, en prevención de injerto contra recipiente en trasplante? Entonces, vamos a dividirlo básicamente en 2 tipos de trasplante. Uno es el trasplante no mieloablativo obviamente contra el trasplante mieloablativo, y también vamos a dividirlo entre compatible y no compatible. Entonces, nosotros en trasplantes no mieloablativos, ya sean compatibles o incompatibles, y en trasplantes mieloablativos incompatibles, esto es lo que nosotros hacemos para la prevención de injerto contra el recipiente, que es dar micofosfato mofetil por 30 días, tacrolimo o sirolimo y ciclofosfamida en días 3 y 4. Cuando estamos hablando de trasplantes compatibles mieloablativos, únicamente damos ciclofosfamida en días 3 y 4 y ninguna otra inmunosupresión. Ahora, cuando estamos hablando de enfermedades benignas,
como sería anemia falciforme o lupus, la situación es un poquito diferente porque la prevención de injerto contra el recipiente va a ser la misma. Utilizamos sirolimo en lugar de tacrolimo y además añadimos ATG. Pero lo que es la profilaxis es muy similar. Ahora, nosotros hemos realizado en el momento alrededor de 1,000 trasplantes haploidénticos y esto es muy similar a esto lo publicamos en el 2008 y es muy similar a lo que seguimos viendo de momento. Entonces, la enfermedad aguda de grados 2 a 4 es aproximadamente 30 y tantos %, pero la enfermedad severa, que es grados 3 y 4, es inferior con mucho al 10%. Y la enfermedad crónica estamos viendo alrededor del 10%. Y la mayoría de los casos de enfermedad crónica, no todos, pero la mayoría, son no severa. Ahora, esto fue nuestro primer análisis de resultados, pero ahorita les voy a mostrar un poco más detallado. Ahora bien, tuvimos en algún momento la discusión, ¿qué pasa cuando tienes un paciente que tiene, no sé, 5 de 10 contra 6 de 10? Tienes que escoger al que es 6 de 10 mejor porque pues, es más compatible que el de 5 de 10. Nosotros estudiamos esto y lo que vimos es que el grado de incompatibilidad es totalmente irrelevante. Entonces, el de 5 de 10 le va a ir igual, si no es que mejor, que el de 6 de 10. Entonces, cuando nosotros estamos seleccionando un donador, si vemos que es haploidéntico, ya el resto